esto es el resultado del esfuerzo y quiero agradecer particularmente a Federico Benck y a Santi Ruiz y principalmente a María Robea, sin la cual esto la verdad que sería bastante difícil de llevar adelante. Dicho esto, bienvenido a Córdoba, Francisco. Finalmente te tengo por acá. Finalmente, ¿no? Finalmente. Voy a hacer una pequeñísima introducción de vos como arquitecto. Si bien estoy seguro que la gran mayoría de todos quienes nos están escuchando, están participando, no necesitan de muchas más aclaraciones, pero urge hacerlo de alguna manera. Francisco Aires Mateos comenzó su carrera trabajando en el estudio de Gonzalo Virne en el 83, junto con su hermano Manuel, y muy rápidamente, en el 88, ya abrieron su oficina propia, en una sociedad que dura desde entonces, una sociedad muy particular y que envidio muchísimo, de acuerdo a lo que me contabas, por la manera en que funciona, y que evidentemente funciona tan bien, y de ahí es que los resultados sean tan buenos en la producción. Lo de Gonzalo Virne evidentemente no es una coincidencia, seguramente ha sido, muchas veces te escuché decirlo, ha sido un pie de arranque importantísimo para ustedes, inclusive permitiéndoles que dentro de su mismo estudio ustedes pudieran empezar a construir su microestudio. Por otra parte, Francisco es profesor en Lisboa desde el 98, en Mendrisio desde el 2001, dos escuelas de arquitectura fascinantes dentro del mundo académico europeo para la arquitectura, y fue profesor visitante de numerosísimas universidades en todo el mundo, entre ellas la de Buenos Aires en un momento, que fue la oportunidad que tuvimos hace unos 5 o 6 años de conocernos. Su estudio, el de los hermanos Aires Mateos, tiene innumerables premios internacionales y exhibiciones de sus obras. Son muchas, no creo demasiadas conociendo tu obra, pero sí son muchas. Sí preferiría presentarte más desde el lado de uno de los exponentes realmente destacados de ese milagro arquitectónico de los últimos 20 o 30 años que fue Portugal, que es Portugal, en cuanto a obligar al mundo arquitectónico lleno de pirotecnias a mirar a una periferia. Portugal siempre ustedes mismos lo consideran una periferia dentro de ese mundo de fuegos artificiales y de las grandes discusiones globales. Una arquitectura basada en su cuidado, en su calidad muy grande, pero también en su templanza, en su humildad, en su sensatez, valores que hoy en día parecen como absolutamente necesarios e indiscutibles y que sin embargo en los últimos 20 o 30 años no habían sido tales. Estimo que para que eso sucediera tuvo que existir una especie de alineamiento de planetas, después me dirás si coincidís o no, pero esos planetas le podríamos poner nombre si quieren. Sería el caso de Tábora, Sisa, Soto de Moura y Gonzalo Virne al menos, que evidentemente fueron abriendo caminos en tiempos en el que Portugal todavía era muy complicado. Estoy hablando de los 70 en adelante, ¿no? Dentro de ese panorama, me gustaría adjudicarle al valor que le otorgan el espacio, que en tiempos del espacio basura de nuestro querido Kohlberg, se podría entender casi una visión romántica, pero que creo que evidentemente es un mirar la arquitectura con ojos de arquitectos. Así que, nuevamente, bienvenido a Córdoba. Bueno, yo empezaría, claro, por agradecer muchísimo a Ricardo, que, bueno, hace muchos años que nos conocimos, tenemos mucho cariño uno por el otro. Creo que quizás ahora se produzca ahora con todo esto que no podemos vernos, que nos veamos más, aunque quizás virtualmente. Entonces, muchas gracias a la Universidad Católica por esto, que creo sea una iniciativa muy interesante. Claro, es un honor para mí estar aquí con la gente que también ha hecho estos conversatorios y todo. Y luego, bueno, muchas gracias. Yo he pensado un poco, mirando a las preguntas que me llegaron ya, hacer una presentación, bueno, breve, sencilla, que empezaría con un poco una breve relación entre nuestro trabajo como profesores, ¿no?, en nuestro trabajo como arquitectos, para decir que es exactamente lo mismo. Pero eso sería una primera parte. Luego les presentaría unas enigmáticas postales, bueno, 3 o 4 trabajos que llevamos ahora en nuestro despacho, con los cuales tenemos mucha ilusión. Para nosotros creemos que hay muy poca diferencia bueno, una nota previa.
Perdonad el castellano que está muy mal, espero que me entiendan, está lleno de errores, además de las palabras portuguesas que siempre entran sin pedir licencia, ahora tengo también las italianas. Bueno, entonces, perdón, espero que puedan entender lo que digo. Bueno, decía que hay poca diferencia entre lo que hacemos en las escuelas y lo que hacemos en nuestros despachos. Quizás la diferencia se sitúe mucho más en quién es el responsable por el proyecto, ¿no? Que lleva la responsabilidad, quien lleva la última decisión, vamos, solitaria, si queréis. Pero el proceso es un poco lo mismo, o tiene muchísimos puntos de contactos. En ambas situaciones, nosotros siempre creemos que el mejor es trabajar a partir de la cuestión y seguir trabajando hasta que la cuestión se vuelva clara. Es decir, que la cuestión debe ser tan clara que sea capaz de producir una respuesta. Esto es lo mismo que decir que cada uno de nosotros tiene una pregunta propia en su trabajo, un problema específico. Esta es una investigación, un proceso donde el error hace parte de todo, ¿no? La posibilidad e incluso la búsqueda del rigor. Esto, admitir esta posibilidad del error, es todo aquello que nos lleva a admitir los riesgos, ¿no? Hasta una eventual respuesta sea encontrada, el desarrollo de este proceso es siempre muy largo, es siempre un proceso donde pasamos adelante, volvemos atrás, pasamos adelante, volvemos de nuevo atrás, en un proceso que no es por nada lineal, ¿no? Pero hay reglas que de costumbre imponemos, y una de ellas es esta de empezar siempre con elementos de muy pequeña escala. Modelos que sean modelos conceptuales, elementos incluso más pequeños o más sintéticos, un pequeño esquema conceptual, una pequeña frase que no sea demasiado larga, una imagen muy clara e incluso una postal. Les contaré después esta idea de la postal. En la escuela, profesionalmente, a cada encuentro se producen nuevas discusiones, trayendo a cada paso más y más temas en un proceso casi infinito de, como decía antes, andamos adelante, volvemos atrás, siempre un proceso que al final es como, si imagináis, el proceso de investigación en biología o lo que sea, ¿no? Donde sabemos con mucha clareza que para obtener un resultado hay mucho error, hay muchos puntos sin salida y hay que volver atrás y volver a empezar. Bueno, cada vez nos resulta más claro que solo al final del proceso podremos tener, digamos, la respuesta que sea más o menos clara. Y para nosotros, llegar a este punto donde llegamos al final, lo que pasa es que solo ahí tenemos todos los datos de la pregunta. Porque lo que seguimos buscando es siempre la pregunta, porque la pregunta nos dice, una buena pregunta produce muchas buenas arquitecturas. O sea, una buena pregunta tiene muchas respuestas. Una mala pregunta no tiene respuesta tampoco. Y así esto nos interesa, vamos, secar el proceso hasta llegar a la duda central, ¿no? Y bueno, y como profesores o en nuestro taller siempre entendemos que es mejor partir de cero. O sea, intentar al menos, a veces más duro, ¿no? Ponernos en una situación de instabilidad. Una situación donde no estamos totalmente confortables, donde no seguiremos haciendo exactamente lo que hemos hecho en los últimos meses o años. Y claro, transportamos las experiencias de un lado al otro. Es que, como decía, para nosotros no hay mucha distinción. Desde el punto de vista de la investigación es lo mismo. Y intentamos también con los alumnos llevar el proceso lo más lejos que puedan, porque ahí sí hay algunos cambios, ¿no? Para los alumnos, digamos, la producción de una maqueta final, hay muchas maquetas de investigación, de trabajo, de diversas escalas y todo, pero
en la producción de la maqueta final, los alumnos obtienen un resultado que en nuestro caso como arquitectos es la obra. O sea que intentamos forzar a los alumnos a trabajar con las maquetas de la mayor escala posible, lo más que consigan, siempre mayor que ellos mismos, esto es siempre así, y que busquen también en la maqueta experiencias de materialidad, de temperatura, de ambiente y de luz, claro, de la espacialidad, de la estática, de todo eso, ¿no? Pero esto es lo que nos aproxima de nuestro despacho, donde, claro, llegamos más allá, pero hasta estas fases, como veis ahora, es exactamente lo mismo. Aquí estamos probando maquetas para estudiar espacialidades interiores. Este es el Centro de Producción Contemporánea de Tours, en Francia. Y esta es una maqueta de estudio de la espacialidad del espacio más grande de este centro. Y aquí vemos al espacio ya construido con el modo como llega la luz dentro. Y entonces lo estudiamos sea del punto de vista de la espacialidad o de la materialidad. Y aquí vemos una maqueta hecha en esta piedra calcárea muy típica de la Val de Loire, en Francia, donde está Tours. Y aquí vemos al edificio. Y basta mirar para ver, no hay mucha diferencia entre los dos. O sea, lo que creemos es que nuestra inquietación, nuestro trabajo, nuestra investigación es, bueno, claro, de una parte investigar, descubrir, errar, volver, pero intentar siempre esto que buscamos siempre, intentar responder por qué y no cómo. O sea, no nos interesa tanto la imagen o lo que sale como proyecto, como lo que se puede vender en las últimas revistas, pero intentar a buscar por qué lo hemos hecho así, por qué lo queríamos así, y menos cómo hemos llegado al resultado. Bueno, y aquí llegamos a un ejemplo de concentración. Esto es lo que de costumbre pedimos a los alumnos en la primera clase que hacemos con ellos. Y le decimos siempre, bueno, vos estáis aquí seguramente pagados por vuestra familia y todo, entonces es fundamental que mandáis a vuestra abuela, que no entiende nada de arquitectura, y por eso, bueno, hemos imaginado a este personaje de la abuela, y debéis enviarle una postal que sea suficiente para que entienda que el investimiento que la familia está haciendo en vosotros vale la pena. Entonces hay que convencer a la abuela y luego a toda la familia. Aquí tenemos un ejemplo que hago de costumbre también para a veces mostrar en charlas, conferencias, lo que sea, pero también mucho a los estudiantes, y que busca establecer un paralelo entre lo que puede ser una ilustración de una idea y la posible materialización de esta idea. O sea, tenemos una secuencia de temas con 5, una secuencia de temas con una imagen de referencia que hemos elegido y una obra nuestra, construida o no. Entonces, esto es el tema de la memoria y tenemos una casa de arquitectura popular, muy sencilla, con estas formas muy claras, fascinante, ¿no? En Portugal, y nuestra casa en Leiria, que precisamente toma como referencia esta sencillez de la arquitectura popular. Materia, y tenemos aquí el monasterio de Jerónimos, quizás el monasterio más impresionante de aquí en Portugal, justo en Lisboa, delante del río, y un edificio, pues una maqueta de un edificio que estamos empezando ahora, donde cada hueco de estos es un piso. Vamos, son huecos que son barandillas que están retrasadas respecto a la fachada, y es un juego de huecos en una masa de la misma piedra del monasterio que está al lado. Límite, y aquí tenemos San Carlo alle Quattro Fontane de Borromini, con todo este juego entre lo que es el espacio central, que se refiere a un dibujo autónomo
vamos, pues de composición barroca y todo, pero no es esto que nos interesa, sino los espacios que están a vuestra izquierda entre este dibujo muy preciso de la iglesia y el límite de la estrada que no corresponde al interior. Y aquí tenemos las termas, los baños termales en las termas de Sierra da Estrella, aquí en Portugal, que no está hecho. Espero un día lograr construirlo, donde también aquí los espacios principales están circundados de pequeños espacios que contienen ellos también función y hacen la relación entre los espacios principales y el diseño exterior. Plus, y aquí tenemos, bueno, esto a ver si no me engaño, es un frangélico, creo que sí, la Anunciación y una capilla que hemos desarrollado para el lago de Como en Italia, pero que quizás ahora se mueve, se hará aquí en Portugal, la haré yo mismo, porque a Como nadie la paga, entonces la pagaré yo. Espacio, y aquí tenemos a una pintura de Antonello da Messina, y de nuevo una pequeña capilla que estamos ya construyendo aquí, también en una residencia de ancianos en Belén. Bueno, esto era un poco un ejemplo de algo que claramente está entre la práctica académica y la práctica profesional. Ahora les mostraría estos pocos proyectos. ¿Puedo hacerte una pregunta, Francisco, antes de que pases a los proyectos? La manera en que mostraste estas últimas relaciones entre una imagen previa y el proyecto, ¿se produce de esa manera? Es decir, ¿la imagen aparece para resolver o la imagen aparece de alguna manera porque estaba por ahí atrás en nuestra biblioteca, estaba dando vueltas y aparece después fácilmente para explicar lo que apareció en el proyecto? ¿Cómo entender eso? No todas tienen, vamos, el mismo rollo en el desarrollo del proyecto, ¿no? No todas tienen la misma importancia, equivale a decir que algunas puede que sean más inspiraciones, otras sean de un referente más directo, pero todas están dentro de nuestra memoria, de nuestra cabeza, ¿no? Y las utilizamos un poco como vampiros, vamos, también, ¿no? Pero lo que nos gusta es la posibilidad de investigar imágenes que, aunque puedan ser de edificios, no sean la imagen de un proyecto contemporáneo. Eso, por ejemplo, con los estudiantes les digo siempre, encuéntrenme lo que quieran, menos la arquitectura contemporánea por ahora. O sea, son siempre ejemplos que están alejados del edificio contemporáneo. Luego después, en la transformación, o sea, la mediación que hacemos nosotros, que podemos dar un valor a estos referentes. Está clarísimo, gracias. Bueno, estos son proyectos todos de pequeña escala, están en lugares muy distintos en Europa. Este es un trabajo en Lageria, en la isla española de Lanzarote. Bueno, esta es la isla de Lanzarote. Y la isla de Lanzarote es una isla volcánica donde absolutamente no hay agua potable. Toda la agua que llega a la isla viene de las Islas Canarias. O sea, es un ambiente muy, muy duro, muy árido, donde hace como 80 años o algo así tenían 3 árboles, nada más. Y es un paisaje, como ves aquí, completamente negro. Esto es ceniza volcánica y volcanes todo alrededor, en contraste con esta arquitectura absolutamente blanca que produce una matriz increíble en el territorio. Claro, siempre que no estamos muy juntos a la capital, a Recife, o muy juntos a la parte turística, donde ya está un poco estropeada, digamos, el paisaje. Pero en este caso estamos mucho más vecinos al parque, es un parque natural, el parque de Timanfaya, es el parque de los volcanes de Lanzarote, es un paisaje precioso donde hay esta camada, este layer de ceniza, de
bueno, de cerca de 2 metros o algo así, y para hacer las plantaciones de vino principalmente, otras cosas, pero limones también, pero principalmente vino, si hacen estos huecos circulares para proteger de los vientos y lograr captar la máxima humedad nocturna posible. O sea, estos conos casi se aquecen durante la jornada, se vuelven fríos por la noche, se produce alguna humedad que desce hasta llegar a las raíces de la viña. Y esto produce un territorio absolutamente impresionante, y es impresionante aunque se lo veis en Google Earth, porque siembra una textura muy rara, una pele de un animal o algo. Es un paisaje extraordinario. Este mismo paisaje se produce también en el confronto de las sombras con la arquitectura. O sea que tenemos unas sombras siempre muy fuertes, hay mucho sol, es muy caliente, estamos en la parte sur de Marruecos, o sea, estamos muchísimo al sur, muy lejos de la Europa geográfica, digo. Entonces, este contraste siempre un contraste muy fuerte entre el blanco y el negro. Y aquí nos encargaron arreglar esta pequeñísima finca que está justo en el límite entre el lugar donde ha llegado la ceniza de los volcanes y el lugar donde ha llegado la lava. Entonces está en una situación de frontera. Es una finca banal, está muy mal cuidada, está llena de construcciones, bueno, que la transforman en un conjunto muy poco claro y muy poco armonioso. Bueno, aquí estamos justo empezando a trabajar, pero nuestro esfuerzo es decir, bueno, hay 3-4 construcciones, estas vamos a buscar aislarlas y decir, estas son las construcciones, y hay un sistema de muros casi autónomo y con un dibujo que nos parece casi un dibujo militar, de fortaleza, de defensa militar. Entonces, esto es, bueno, como intento general lo que queremos hacer, definir un territorio que está limitado por estos muros y luego tener 3 construcciones principales y quizás 2 o 3 mucho más pequeñas como apoyo. O sea que ahora les hablaré de la estrategia de desarrollo de los distintos proyectos, porque hay 3 elementos completamente distintos, que uno era una casa donde vivía la familia, el otro un garaje clandestino, creo, el otro un almacén donde guardaban los aparatos agrícolas de esto. Esto es el ejemplo para, empezar a tratar el tema de la casa. Y hemos partido de una arquitectura de Tenerife, de una arquitectura popular de Tenerife, y hemos hecho una pequeña transformación para ver sus posibilidades. Estas posibilidades nos da una posibilidad de tratar en igual modo a la casa principal. La casa principal esta es una maqueta de hormigón blanco, y esta es sencillamente la planta que tiene un espacio muy largo, que es, bueno, un salón, 2 habitaciones con 2 baños. Aquí tenemos una sección con las 2 partes de doble altura en las 2 habitaciones, y aquí la planta, como veis, es una cosa muy sencilla. El salón arriba, 2 habitaciones abajo y los baños en el interior con la luz que llega desde arriba. Aquí el segundo volumen, esto es también una foto de arquitectura popular de la isla. Aquí una pequeña regularización que hemos hecho, y aquí tenemos el garaje. O sea, el garaje es prácticamente un paralelepípedo con 2 muros, es lo que ya existe, y nosotros lo que hacemos es hacerle dentro, vamos como si fuera excavarle un espacio longo, que es la habitación principal, y aquí vemos, ¿no? A la izquierda es el espacio de la habitación, y luego aquí detrás están los baños que tienen su patio para que puedan tener, un baño algo especial. Aquí vemos a la planta,
hacia la derecha la habitación, que tiene una parte de, vamos, pequeño salón, una parte para dormir, luego los baños divididos en dos partes y después un espejo de agua que mira solo al cielo. Y finalmente la última casa, que la que era el almacén, y aquí tomamos también este ejemplo y su posibilidad de transformación, y aquí partimos de una forma regular, le abrimos dos habitaciones principales, donde luego abrimos más un hueco en la entrada y una ligación entre estos dos espacios, dos habitaciones, lo que resulta en una masa alrededor y una abertura mucho más amplia hacia afuera. Y esto, digamos, teóricamente es el dibujo final, pero es un dibujo teórico, claro. Ahora, la planta de verdad será más o menos esto, porque siempre luego hay la realidad que no nos deja ser completamente libres. Pero sigue siendo lo mismo. Tenemos una habitación a la izquierda con sus baños abajo, armarios, lo que sea, todo está disimulado, vamos, dentro de los muros, un área común en el medio y una otra habitación a la derecha. Esto siguen siendo maquetas de trabajo en hormigón para darnos también la dimensión del peso que puede tener una arquitectura así. Esta es la maqueta con los interiores que, bueno, como habéis visto, siguen cambiando. Esto creo que corresponde a una fase que no es una ni otra de los dibujos que habéis visto. Bueno, aquí una cosa completamente distinta. Esta, por pura casualidad, es mi casa. Aquí en el centro de Lisboa. Aquí estamos, justo al final de Europa. Y esto es la entrada de este pasillo muy estrecho que lleva al jardín, y luego esta forma que está aquí representada en negro, donde ya estaban unos muros, de ladrillo con mortero y blancos, y donde dentro teníamos que hacer nuestra casa. Resultaba en este periodo que la teníamos que hacer muy deprisa, y la teníamos que hacer teniendo en cuenta que el único acceso sería este pasillo de 1 metro de largura. O sea que lo que podíamos hacer, tendríamos que siempre imaginar que debería ser una construcción muy ligera, porque si no, no pasaba en un pasillo de 1 metro de largura, de anchura, perdón, que es todo esto que lleva hacia el jardín y hacia la casa al fondo. Entonces hemos pensado, ¿por qué no hacer una casa con una temperatura quizás más caliente? Aquí, este es el barrio de Campolide, estamos muy próximos de un parque verde natural aquí de Lisboa, y luego hay alguna humedad. Entonces, hemos pensado que quizás el ambiente de la madera pudiera ser una buena solución. Esto ahora parece una selva, una jungla. Pero esto era el jardín, que es también el jardín de nuestro despacho, así que no trabajo muy lejos de casa, sí, estoy justo delante. Y en este interior hemos pensado, vamos a poner un modo de vivir que pueda tener alguna magia, alguna capacidad de imaginación, porque la casa no es muy grande. Necesitaba de algo, si puedo llamarle mágico, para transformarla de verdad en algo interesante. Esta imagen me interesó mucho, porque es la imagen que llevaban aquí en Europa. Esta es en Bretaña, pero en muchísimos más sitios, donde estas eran como unas casas móviles dentro de espacios mucho más amplios. Y estas casas, son armarios, dormitorios, se movían también con las estaciones del año. Si estaba más caliente, estaban más dentro. Si estaba más frío, se avicinaban a las ventanas y a las puertas exteriores para tener un poco más de iluminación y de calor.
Bueno, y aquí tenemos la planta de la casa, como he dicho, en los muros exteriores, la forma exterior, o sea, esta forma, y era una forma que ya estaba dada, no la podíamos tocar. Aquí teníamos una cisterna de agua que los antiguos propietarios utilizaban para regar, para utilizar agua aquí para su huerto. Entonces, lo que hemos hecho es ocupar el interior de estos límites. Entonces, hemos decidido que hacer una cosa de una forma muy sencilla, ¿no? Aquí tenemos el espacio de grande dimensión con una abertura muy amplia hasta el jardín. Aquí detrás, una especie de armario infraestructurado que lleva todo, ¿no? La despensa, frigoríficos, lo que sea, la parte de cocina en conjunto con esta parte aquí delante, unos baños, aquí una primera habitación más pequeña, la acción directa con el tanque de agua, y aquí una habitación de unas dimensiones mejores, también con una grande abertura hacia el final, una parte más, concentrada del baño, y aquí la ducha. Bueno, esta es la sección. O sea que el nivel del jardín, aquí la habitación, la parte más concentrada del baño, la ducha aquí, que es un compartimiento, y aquí, el salón y el armario, que al final resuelve todos los problemas de la casa. Aquí vemos que este armario, además de las funciones que les he hablado, comprende también al su interior, en una puerta algo misteriosa, una escalera que nos lleva a este pequeño mezanín donde se abre una puerta y tenemos una segunda habitación arriba, que tiene ya una relación muy distinta de esta con el jardín. Esta mira más al jardín, esta un poco más al tanque de agua. Aquí una sección transversal, la habitación principal, la entrada de la casa, las dos habitaciones más pequeñas, y esto es el alzado cuando entramos en casa, y lo que vemos es un armario con un hueco negro y nada más. Y aquí las fotos de la casa ya hecha, o sea, aquí en fondo tenemos el armario con toda la parte de apoyo de cocina, la parte, de lavaje de la cocina, aquí delante del fogón, aquí está escondida la escalera dentro, y aquí una puerta hacia el baño, en la puerta superior. Esta es la mirada desde arriba hacia el salón abajo. Y aquí las dos habitaciones, quizás un poco demasiado suizas, pero el ambiente no está mal. Aquí es la habitación principal, donde vemos la ventana grande y al fondo la ducha. Aquí la mirada al contrario, donde vemos ya el espejo de agua, las dos habitaciones pequeñas, el salón al fondo. Aquí, desde la ducha, pasando por la parte más baja de los baños, que tiene algo como 2 metros de altura, precisamente para hacer un contraste con la ducha compartimiento de grande dimensión. Está muy bien y viene iluminada por esta ventana que está girada al sur, y luego tiene una luz muy bonita por la mañana. O sea, esta es una casa que tiene esta relación con el exterior muy fuerte, pero nos gusta imaginar, atención, estos patos son de plástico, nos gusta siempre imaginar que la verdadera relación de esta casa con el jardín no es tanto esta, sino esta. Porque esta es una casa que vive de su proyección hacia el exterior. Y así la entendemos. Estas son ventanas de 13,20 por 13,20 metros, que son pivotantes, y cuando están abiertas a mitad es como está fuera, ¿no? O sea, es una parte, entendemos esta casa casi como una parte cubierta y protegida del jardín. Bueno, esto es la extensión del Museo de los Agostinos a Toulouse, en Francia, aquí al sur de Francia, cerca de los Pirineos.
Toulouse es una ciudad increíble porque está integralmente hecha de ladrillo, casi siempre ladrillo de color, vamos, rosa, ¿no? Porque no, tenía muy poca piedra en esta región, entonces construían todo en ladrillo. Y lo que nos parece siempre visitando esta ciudad es que se trata de algo que sea una masa infinita que ocupa toda la ciudad, donde las calles, las plazas, los rincones están excavados de esta masa de ladrillos. Justo aquí, a la derecha, tenemos el convento de los agostinos, donde hemos ganado este concurso en 2017 para resolver la nueva entrada del museo. El museo partía de un antiguo convento de los agostinos que había cambiado su uso con la extinción de las órdenes religiosas y se volvió, creo que primero, como casi todos, ¿no? Primero como hospital, o sea, de obras de apoyo social, de todo, y luego como museo. Lo interesante es que, perdida su vocación religiosa, toda la organización del museo continuó a desarrollarse a través de la distribución del claustro, que daba a espacios de gran calidad, como podemos ver aquí en una fotografía, bueno, creo de inicios del siglo XX. Y luego, todo alrededor de este claustro había espacios de grande calidad. Bueno, históricamente este es un grabado del conjunto del monasterio de los agostinos en su máxima dimensión. Esta representaba la imagen de cuando he estado más grande. Vemos aquí a la izquierda una iglesia, capillas, dos claustros de grande dimensión. Pero la verdad es que esta es la planta que corresponde más o menos al grabado que habíamos visto, donde tenemos todavía los dos claustros, y esta es la planta a finales del siglo XV. Luego, con la llegada, digamos, de la modernidad, de la industrialización, también a Toulouse empezaron las obras de abertura de grandes calles, de desarrollo urbano, bueno, también de salud, de ventilación, de condiciones mejores, de todo, y demolieron a esta parte que era el refectorio. Toda esta parte a la izquierda desapareció, donde estaba el segundo claustro, y también toda esta parte al sur ha sido demolida para alargar precisamente las calles, hacer aquí quizás una plaza o lo que sea. A fines del siglo XIX encomendaron, cuando habían ya iniciado a transformar el convento en museo, encomendaron a Viollet-le-Duc la construcción de una ala museal aquí donde antes estaba el refectorio, y digamos así. Así no se quedó, porque en el siglo XX inventaron a este pequeñísimo pabellón construido intentando mimetizar una estética clásica, una posible entrada al museo, pero como veremos adelante está muy descontrolada, porque aquí se tiene que subir para luego bajar, pasar abajo e entrar en el claustro, o sea, que es una solución que está muy mal. Este pabellón es un desastre ya desde el punto de vista arquitectónico, estético, es un pastiche casi postmoderno de ese tiempo. Bueno, aquí entonces han decidido realizar un concurso para resolver la nueva entrada para el conjunto del Museo de los Agostinos. Y aquí teníamos un problema porque mitad, digamos, del invertimiento que habían logrado obtener para hacer la nueva entrada había sido para resolver el problema de los minusválidos. Que claro, en esta situación, con escaleras por todas partes y un pequeño ascensor, claro que no funcionaba, era una cosa indecente, ¿no? Y esto, técnicamente era el problema mayor para resolver este concurso.
O sea, aquí teníamos la dimensión máxima que podríamos tener y nosotros hemos propuesto incluso una plaza delante para que este conjunto pudiera ganar alguna dignidad y llamar incluso a la ciudad para que percibiera que aquí hay algo distinto, hay una nueva puerta. Nuestra estrategia ha sido muy clara, ocupamos, digamos, la volumetría máxima que podemos, excavamos en esta volumetría un recogido lo más largo posible, o sea que tenía que ser claramente diagonal para lograr ser el más largo posible y así lograr obtener una rampa que fuera suficientemente larga para que todos hiciéramos lo mismo percurso, o sea, borrar completamente la diferencia entre los menos válidos y los que no son menos válidos. Yo lucho siempre contra este concepto de llevar los menos válidos como unos desgraciados. Esto es lo que no puede suceder. Y aquí hemos precisamente luchado contra esto y hemos dicho, todos haremos lo mismo. Para que todos podamos hacer lo mismo, claro que esta rampa tenía que ser pues larguísima, ¿no? Porque con una pendiente máxima del 5% para bajar la diferencia de cota que teníamos, ha sido un esfuerzo y lo sigue siendo todavía, que no es fácil. Bueno, y luego de excavar este espacio principal, hemos pensado que quizás tendríamos la posibilidad de tener a un lado y a otro de este espacio principal unos espacios secundarios y que, de algún modo, podrían tener el valor de las capillas laterales en las iglesias, ¿no? Porque un otro dato interesante es que precisamente aquí lo que han demolido a inicios del 19 ha sido la capella Ecce Homo, que existía aquí y que cerraba la parte sur del claustro, y precisamente ahora lo que tenemos es un claustro, todo construido alrededor, menos aquí. Aquí no hay nada entre el claustro y la ciudad. Hay un simple muro, lo que resulta muy raro. Entonces, esta idea de, devolver a la ciudad la capilla que había sido demolida en el siglo XIX, nos pareció una posibilidad. Aquí podemos ver más o menos el volumen que habíamos propuesto y, como digo, este volumen ocupa prácticamente toda la dimensión. No hemos querido entrar totalmente hasta tocar a Viollet-le-Duc por una cuestión de respeto por los arquitectos que ya no están aquí para defenderse, y luego hemos dejado ahí una distancia, pero si no es el volumen máximo donde de verdad la fachada y lo que vemos aquí en este sentido muy fuerte de marcar una puerta no es más que la intersección de un volumen negativo, este vacío que aquí llamado ahora mismo la capilla, en su intersección con el volumen construido, que es el volumen máximo. O sea, no hay muros, no hay composición. Se trata de una intersección entre un positivo y un negativo. Aquí vemos lo que resulta de la intersección de estos dos volúmenes. Y aquí una sección transversal donde vemos la altura del edificio. Y también vemos la diferencia de altura entre el claustro y el exterior, que no es tampoco así. Bueno, también decir que esta altura del edificio ha sido decidida para, de nuevo, dar al claustro su intimidad perdida, porque teníamos un muro muy, muy bajo que llegaba solo aquí y un muro completamente bidimensional. O sea, ahora con un poco más de altura, un poco más de anchura y un poco más de distancia hacia la ciudad, el claustro, creemos, se volverá un poco más íntimo como lo ha sido una vez. Bueno, aquí tenemos la planta y lo que decía, ¿no? Al final, este es el volumen máximo. Aquí este intervalo, ¿no?, de respeto que hemos dejado hacia el cuerpo de Viollet-le-Duc. Y aquí esta idea de hacer un espacio lo más largo posible hacia lograr llegar aquí
solo con una pendiente del 5%. A los lados están, vamos, los baños, los servicios en dos partes, las partes técnicas de todo eso de apoyo al balcón, taquillas, esto. Aquí una zona de una de las capillas laterales, la zona en conjunto con esta de preparación a la visita del museo. Aquí la tienda, vamos, tienda-librería. Aquí una ventana, esta es la capilla lateral que abre a la tienda. Aquí una ventana para que se pueda echar una mirada rápida hacia el claustro. Y bueno, lo que resulta es que tenemos un espacio evidente, el espacio principal y luego dos espacios secundarios que se conectan solo con una puerta de muy reducida dimensión. Aquí vemos a diversas maquetas de trabajo, desde las más pequeñas de negativo, los positivos, bueno, una aislada, aquí una de relación entre los dos volúmenes, y aquí las maquetas que de costumbre desarrollamos para que podamos ya meter la cabeza dentro e empezar a percibir un poco la calidad espacial. Bueno, y aquí en unos montajes 3D que hemos tenido que hacer para el ayuntamiento y que no son muy felices, jamás son felices estas imágenes. Entonces vemos la plaza adelante, el edificio, la sección de la entrada, como lo vemos aquí, y aquí tenemos también la materialidad del edificio. El edificio será construido integralmente en piedra calcárea, no de esta región que no, como he dicho, no tiene piedra, pero que llega desde una área más arriba, llega por vía del río, y los edificios aquí al lado. Y vemos aquí ya que estos están hechos casi integralmente en ladrillo con algunos elementos en piedra. Aquí el destaque entre los dos edificios, una ventana que resulta también del cruce del espacio interior con el exterior, y aquí el espacio principal de la entrada. Aquí algunas imágenes del espacio interior, el espacio principal con la pendiente hacia abajo, la primera capilla lateral con la vista hacia el claustro y la librería, tienda a la derecha. Y aquí, vamos, el espacio final, donde vemos al fondo la pared. Esto es un espacio de homenaje a Viollet-le-Duc. Y aquí todo está construido en piedra vamos, estamos eligiendo qué mortero a base de polvo de piedra podemos utilizar para mantener la misma temperatura de piedra en el interior, en contraste con el ladrillo al fondo. O sea, en este proyecto, que creemos sea un proyecto que desde su dimensión, desde su dibujo, buscando a una memoria de la capilla, o incluso en la búsqueda de no ser más que una evidencia en la ciudad de Toulouse, estamos siempre, es un proyecto que se construye sobre la historia. Y yo creo que era esto. Buenísimo, Francisco. Una pregunta sobre esto último que mostraste. ¿Por qué no lo hicieron en ladrillo? ¿Por qué no trabajaron con ladrillo? Porque no es ninguna afirmación, es una curiosidad. No, claro. Hemos hecho el edificio, y esto ha sido una lucha muy grande, ¿no? Incluso con el alcalde, que tenía opiniones. Cada vez más, no resulta raro, pero a veces resulta un poco tonto, vamos. Lo que pasa es que si hemos entendido siempre que este edificio era una puerta. Las puertas en Toulouse están hechas en piedra. Entonces lo que nos pareció es que incluso en el convento, todos los elementos que sean decorativos o elementos de entrada, las puertas, las ventanas o el claustro, están hechos de piedra. Y queríamos hacer un proyecto que fuera, esta palabra en el castellano no sé cómo se dice, pero la piedra de entrada, ¿no? Lo que pisas antes de entrar en casa. De costumbre es una piedra. La solla, el umbral, ¿verdad? La solla, eso.
Ok, el umbral. En francés, le seuil. Ouais. Sí. En italiano es soglia. Eso es. Sí. Eso es. Y luego nos pareció que tenía que ser así. También, cuando se puso la cuestión, ¿por qué no hacerlo en ladrillo? Hemos dicho, bueno, entonces vamos a buscar qué ladrillo deberíamos usar aquí en Toulouse. Y lo que pasa es muy divertido, porque, ya he dicho, en Toulouse no tenían absolutamente piedra ahí cerca. Entonces lo que hacían, siempre que querían tener un edificio que fuera más simbólico, más importante o lo que sea, le construían con un ladrillo casi blanco. Porque al menos de lejos o tangencialmente se parecía más a un edificio de París. Esto es muy interesante, ¿no? Entonces, lo podríamos hacer en ese ladrillo blanco. Bueno, al alcalde decía, quizás. El arquitecto del patrimonio decía, ni pensar, ni idea. Bueno, llevamos, como dijo, el concurso lo hemos ganado en 2017 y todavía llevamos todo este tiempo para empezar de verdad a hacer el proyecto ejecutivo, que por suerte ahora lo haremos y lo deberíamos ya haber hecho porque las elecciones en Francia han sido a inicios de abril o algo. Y si ganara este presidente, bueno, este alcalde, ya podríamos trabajar. Lo que pasa es que no ha ganado la primera vuelta y tiene que hacer una otra en septiembre. Entonces hay que esperar un poco más. Ahí es donde la arquitectura es un brazo de la política, ¿no? Estamos completamente dependientes de la política. Pero bueno, yo esto, aunque sea pequeño, esto absolutamente lo quiero hacer. Bien, espero que sí, sin dudas, por el bien de todos. ¿Sabés por qué te lo preguntaba en particular, Francisco? Porque me recuerdo de la casa en Alenquer, si no me equivoco el nombre, la casa que construyeron dentro de unos muros que fueron cayendo casi mientras ustedes comenzaron la obra. Y en un momento tomaron la decisión de entonacar, de pintar de blanco los viejos muros, o sea, los que quedaban, para que no tuvieran un contraste material excesivo con la nueva Casa Blanca que estaba puesta adentro y todo pudiera concentrarse en la experiencia espacial, digamos, y no recurrir a ese viejo cliché de lo viejo queda como viejo y duro en otro color, que produce tanto contraste con lo nuevo que en definitiva termina disasociando la obra o haciendo que la obra. Por eso venía la pregunta, pero evidentemente tenías que... Muy justamente te explico por qué. Lo que pasó en Alenquer es que hemos tenido esta decisión precisamente porque para nosotros el importante no eran los muros, no era tampoco la casa, era el espacio entre las dos. Lo que no pasa aquí. Aquí hablamos de una pieza, una pieza arquitectónica aislada que hemos tomado un poco como el convento prácticamente ha sido destruido, ¿no? He quedado el claustro con su iglesia. Luego hacían estos cuerpos alrededor, entre otros, Viollet-le-Duc. Nada menos. Un visionario, vamos, sí. Si queremos el mejor. O sea, que se construyeran en su tiempo piezas con un lenguaje de su tiempo, claro, con una relación con la preexistencia, pero una pieza de su tiempo alrededor de este claustro casi despido. Y nosotros hemos querido hacer lo mismo, pero digamos que aquí el confronto espacial, la tensión espacial, se juega al interior del volumen y no entre el volumen y la preexistencia. Por eso, así es. Lo justificaste muy bien, no hace falta. Francisco, ¿qué te parece si vamos, si tenés ganas y tiempo todavía? Sé que allá es bastante tarde, así que no voy a abusar de tu tiempo. Habíamos recibido muchísimas preguntas, te las mandé anoche, has tenido poco tiempo de verlas, pero en base a esas preguntas yo creo que organizaste bastante bien tu exposición, porque gran parte de la exposición, directa o indirectamente, iba respondiendo a esas preguntas.
Yo creo que las personas que tenían estas preguntas dando vueltas han podido escuchar las respuestas indirectamente, como casi como en una novela, que es mucho más lindo que escuchar una respuesta directa. Me gustaría por ahí elegir algunas que me parece que a lo mejor pueden servir para que charlemos un ratito más, ¿te parece? Sí, claro. Yo tengo todo el tiempo del mundo. Ok, vos haceme cualquier seña si tenés que abandonar esto, ¿no? Yo no logro dormir, luego está muy bien, ¿no? Ya que justamente hablabas de Viollet-le-Duc recién, y como evidentemente lo admirás, como creo que lo admiramos mucho. Hay una pregunta que habla de esto de la técnica y la tecnología. Te la leo textualmente. Y decía, en sus obras parece que la construcción perdiera peso en favor de una aparente inmaterialidad. ¿Qué opinas de la vieja ortodoxia moderna sobre la honestidad constructiva? Esa me captó la atención, ¿eh? Porque vamos, yo creo que nosotros lo que hacemos, y esto aquí hay una fuerte ligación con la tradición contemporánea de arquitectura aquí en Portugal. Yo creo que nuestra construcción, nuestro modo de ver el proyecto en su relación con la construcción es de lo más directo que hay. O sea que nuestros proyectos, si queréis, casi podría decir, son completamente tectónicos. Claro, depende siempre del modo como los miramos, porque esto es una de las cosas que cuando intentamos a trabajar ciertas aproximaciones, ciertos modos de mirar al proyecto con los estudiantes, ellos copian a una imagen que nos llegan con muros de 4 metros de espesor, con voladizos imposibles, con cosas absolutamente increíbles. Y lo peor es cuando haces las cosas sin conciencia, sin saber de verdad lo que estás haciendo, ¿no? Nosotros, una cosa que llevamos muy seria, por ejemplo, es la cantidad de espacio útil en su relación con el espacio bruto. No sé si lo decís también así. Sí. Y nos resulta siempre de gran eficacia, porque estos negros que a veces representamos como si fueran unos muros egipcios, de verdad no lo son. Son espacios que están aprovechados como lo aprovecharía una abuela, ¿no? Aquí metemos todavía más y metemos un armario y metemos un hueco para poner unas gallinas, bueno, lo que sea, pero están todos ocupados. O sea que nosotros tenemos una absoluta conciencia que todo lo que no podemos hacer son tonterías. Y que no podemos producir nada que no sea en favor de la materialidad, de la espacialidad y de la luz. Esto es lo que nos interesa, pero siempre haciendo una cosa de grande eficacia a todos los niveles, sea de eficacia estructural, sea de eficacia de costes, sea de eficacia de ventilación, de luz, de todo. Porque esto, y ahora esto está liado con lo que decías antes respecto de la arquitectura contemporánea portuguesa. Yo creo que la fuerza de la arquitectura contemporánea portuguesa es esa fuerza de no haber jamás tenido plata. Y creo que esto se puede ver en muchísimas otras áreas de la creación. Mira la cocina. Si olvidamos los franceses, que tenemos que olvidar en este discurso, haremos de cuenta que no existen, la grande parte de la cocina de calidad no nos llega de los países más ricos. Llega de Nápoles, llega de aquí en Portugal, de las partes pobres, llega de la gente que tiene que utilizar su imaginación porque no tiene plata para comprar la carne mejor que hay en el mundo, ¿no? Luego tiene que inventarse un modo, ¿no? Yo creo que mucho de esto llega desde aquí. Claro,
es un poco como la arquitectura popular. La arquitectura popular ha logrado resistir en muchos siglos mucho mejor que la arquitectura erudita. Luego están las secciones de la arquitectura erudita, que siempre hay. Eso es evidente, ¿no? Pero tirando estas de genialidad, ¿no? En general, la arquitectura más pobre es mucho más interesante que la arquitectura mediana, ¿no? O sea, la arquitectura popular es mucho más interesante que una fachada de un boulevard de París, que es de una banalidad que, si no fuera por el gesto urbano, el boulevard de París no tiene nada de interesante, ¿no? Es la urbanidad, es el gesto urbano que interesa, no el edificio cada uno, ¿no? Al contrario, la arquitectura popular la logramos encontrar extraordinaria en cada país, en África, en Argentina, en Brasil, en México, en Portugal, donde sea, ¿no? Yo creo que es esto, ¿no? También porque la arquitectura popular no miente, es lo que es. Juega con las condiciones que tiene, es lo que es. Yo creo que nuestra búsqueda va muchísimo en esta dirección. Y claro, luego tenemos ajustes de cosas, ahora es el muro habitado, ahora es el techo habitado, ahora es el espesor, ahora es la no existencia del espesor, ahora no hay frontera, ahora lo interesante es lo que está entre fuera y dentro, o entre un dentro y un dentro. Esto es un poco nuestra búsqueda. Pero yo creo que la idea de inmaterialidad como idea a nosotros no nos interesa. Yo creo que todos los arquitectos les interesa y les debería interesar hacer proyectos utópicos, hacer proyectos que jamás se construirán. Pero hacer un proyecto utópico no es cambiar todas las condiciones que sabemos universales. Nosotros sabemos que un hombre camina del mismo modo desde hace milenios. Sabemos que tenemos más o menos la misma altura. Sabemos que comemos más o menos lo mismo, que tenemos los mismos hábitos. Una casa en Pompeya no es tan distinta de una casa de hoy. Una caverna no es tan distinta de una casa de hoy. Hay más complejos, hay más una idea de privacidad, pero en su sustancia no es tan distinta. Sí, pero entonces, bueno, con toda la respuesta obviamente, pero con que la técnica está al servicio de la arquitectura, está al servicio para poder lograr todo el resto, y no viceversa, que por ahí es una mala costumbre del high-tech en adelante, de pensar que la arquitectura es la que está al servicio o soporte de una técnica que debía ser mostrada como una especie de show mediático, ¿no? Evidentemente, no sé, eso me parece que apuntaba por ahí la pregunta. Muchísimas gracias, todo clarísimo. Y recién hablaste mucho de arquitectura popular, que la arquitectura popular sé que está siempre a las bases del trabajo de ustedes, por la sensibilidad en la mirada, pero también por el sentido común en la mirada sobre ese. O sea, no mirada como caritativamente, sino mirada realmente como aprendizaje, cosa que me parece muy interesante. Y recordaba una pregunta que espero encontrarla, pensando en que mucha de la arquitectura de ustedes se apoya, se sustenta en el entorno, sea el entorno natural o construido, principalmente en el entorno popular construido, pero también en la ciudad y demás. ¿Cómo te imaginarías tener que trabajar en entornos como los de las periferias latinoamericanas, por ejemplo? Donde se puede aludir a lo popular, pero también a una cierta extremada pobreza de medios, que de romántico tiene poco, pero está ahí. ¿Tiene poco o no? Vamos a ver, yo, como lo sabes, no es que no conozco tan bien la América del Sur, pero de lo que conozco, algunos países, a mí me interesaría muchísimo. O sea, yo creo que hay problemas de sprawl, hay problemas de la tentación de imaginar que el territorio es infinito y luego se construye siempre más allá porque hay territorio, estáis habituado a que pues hay mucho delante, ¿no? Hay mucho. Eso hace la tentación de la dispersión
mucho más fuerte que aquí en Europa, donde las cosas tienen una otra dimensión. Pero yo te doy 2 o 3 ejemplos que me parecieron absolutamente extraordinarios. Uno, llegar, que me quedé muy impresionado, llegar de noche a la Ciudad de México y ver con las luces de los barrios más pobres, ¿no? Pero que suben las montañas, y ver una especie de topografía dibujada solo como un manto de luces infinito que llegaba. Y esto, bueno, como eso ahora lo digo poéticamente, pues las condiciones de la gente que vive allí, eso es otra cosa, ¿no? Claro. Pero me imagino que la posibilidad de construir en estas condiciones con matrices pequeñas que están muy ligadas al territorio, que no tiene más que 2 plantas, que las calles puedan ser estrechas, que se puede recuperar ahí un modo de vivir absolutamente extraordinario, eso claro que sería un challenge. Sí, desafío está bien. Desafío absolutamente extraordinario. Y luego tengo un otro ejemplo, que he estado 15 días en Ciudad de México intentando hacer unos proyectos con los arquitectos, colegas nuestros que nos habían invitado para hacer unas viviendas de lujo, unas habitaciones de lujo entre el barrio de Lomas, el barrio de Pedregal, se llamaban muy imaginativamente Lomas del Pedregal. Bueno, ya ves dónde habíamos partido. Ahí me quedé muy impresionado porque la mitad del terreno había ya sido, vamos, comida por gente que había ocupado terreno sin permiso, claro, y había hecho un sistema de cardo de comano. En 15 días habían hecho una cosa, bueno, un trozo de ciudad de la dimensión de 2 campos de fútbol. En 15 días. Solución, un muro de una altura de 15 metros, torres de control con gente con metralladoras. Bueno, y ahora de aquí hacia abajo construimos esta cosa de lujo. Este mismo grupo que llevaba el desarrollo de esta operación inmobiliaria nos ha mostrado para que entendiéramos lo que hacían como grupo. Era un grupo mexicano muy importante, con cotación en la bolsa de Nueva York, lo que sea, y nos llevó a ver sus trabajos de desarrollo de habitación social, que estaban como a una media hora del centro de Ciudad de México, lo que obviamente no es muy lejos, media hora ahí, no es decir mucho. Estaban esta gente en un terreno absolutamente plano y tenían unos equipos de operarios. Cada equipo llevaba una caña. Y les dejaban unas cajas, vamos, con todo el material necesario para construir. Les dejaban, por ejemplo, 30 cajas. En estas 30 cajas estaban los prefabricados de hormigón, los muros de ladrillo, las ventanas, las puertas, los suelos, lo que fuera. Estaba todo. Y construían estas casas a una velocidad absolutamente increíble. O sea, el terreno ya estaba todo infraestructurado, como si fuera un pene, ¿no? De 2 lados, una línea central, un pene, y cada equipo construía aquí. Pues te debo decir que las casas, las que he visto sin acabados, estaban en el hueso, vamos, todas blancas, sin decoración, sin nada. Eran unas casas estupendas, una maravilla. Y luego pensé que estos tipos que llevan estas casas tan sencillas, pero tan directas y tan bien dibujadas, los baños eran una maravilla, con la tubería, los grifos, todo a vista, todo muy sencillo, todo muy directo, pero muy bien. Y luego he visto sus promociones de media gama, ya eran horrorosas. Las de alta gama, bueno, he tenido que subir, porque estaban ya de más, ¿no? O sea que yo creo que de nuevo es necesario que
en cada momento nosotros arquitectos intentemos volver a la arquitectura, pero tenemos ahí siempre un problema. Es que la promoción de la habitación social encuentra en toda la historia y en todos los países ejemplos maravillosos que están ligados a arquitectos de verdad. La demás habitación, no. Sí. Y si comparamos el invertimiento, esto se vuelve un escándalo, ¿no? Nos han quitado de la arquitectura más cara, pero nos han quitado de la arquitectura social también, porque nos han dicho, bueno, para hacer las casas para eso, cualquiera sirve. Y la habitación social, que había sido siempre un campo riquísimo de investigación, ahora se está volviendo construcción, y no arquitectura. Antes teníamos esto solo para las cosas más caras, para la gente más rica, y para mí estaba bien, esos pueden elegir. Por contrario, para la gente que no puede elegir, yo creo que merecían que las cosas fueran hechas por buenos arquitectos, como hemos hecho aquí en Portugal. Luego de la revolución de 74, muchísimos programas se llamaban SAL, programas de habitación que llegaran hacia nuestros días, y tenemos todos los buenos arquitectos de su tiempo han hecho cosas extraordinarias. Bueno, los de Sisa son una maravilla, son increíbles. Digo, Gonzalo también tiene 2 o 3 muy buenos, bueno, casi todos los arquitectos, y luego dejaron de pedir a los arquitectos los proyectos de habitación social, los entregaban directamente a los arquitectos de los ayuntamientos, muchos de los cuales, claro, estaban en el ayuntamiento porque no tenían otra posibilidad. Resulta lo que resulta. Eso es una pena. Para decir que a mí me encantaría. Yo siempre me hacen esta pregunta, ¿no? Porque nosotros tenemos la suerte, bueno, es una suerte poder hacer museos, poder hacer unas casas más extraordinarias, todo, pero yo lo que más quería en este momento, lo que siempre he querido, que me pidieran proyectos de habitación social. Eso me encantaría, trabajar con mínimos, entender cómo con estos mínimos se puede de verdad dar a las personas lo que merecen, darles la magia a la cual nos transporta la arquitectura. Y esto no cuesta más dinero, eso va a hacerlo bien. Sí, entiendo que el problema no es el dinero, el problema es la especulación que aparece por detrás de eso, porque en realidad claro, pasó a ser un gran globo de dinero manejado, pensado con un éxito financiero y especulativo, y que es muy fácil, en el que los números en negro aparezcan y las coimas y cosas por el estilo, ¿no? A mí particularmente me había despertado de nuevo un poco de optimismo la acción de Alejandro de Aravena de hace unos años con Elemental, porque era volver a poner a los arquitectos a pensar y a trabajar en eso, pero lamentablemente uno sigue viendo que nuestros planes de gobierno en cuanto a habitación social tienen mucho más que ver con lo que vos decís, y están cada vez más lejos del Weissenhof-Siedlung o de los SAL portugueses, evidentemente. Sí, es una gran pena. Otra cosa que te quería decir es cuando recién hablaba de la pobreza de las periferias latinoamericanas, es muy probable que al menos esta pregunta, hablara más de la pobreza de esa riqueza de la arquitectura de periferia latinoamericana, y no tanto de la pobreza literal, digamos, de las barriadas sociales, en las que estoy seguro hay mucho más pintoresquismo, en el buen sentido de la palabra, que en todos estos suburbios pseudo-californianos. Perdona, porque para nosotros aquí, bueno, como en Portugal o en España, incluso en Francia, en Inglaterra ya es distinto, pero para nosotros la periferia es donde está la pobreza. Aquí se dan los dos. Entonces tenemos sí, es una mistura entre esto y el sistema americano, donde la casa, como los ingleses, donde la casa de periferia es también la casa estúpida rica. Sí.
Si te parece, hacemos una última pregunta. En realidad son dos preguntas. Una es un poquito más incisiva, si querés empezamos por esa. Que dice, según Balaschman, la arquitectura contemporánea tiende hacia una noción de casa y no de hogar. ¿Cómo considerás que tus proyectos son hogares y no esculturas habitables? Bueno, hay siempre, yo creo que no, nosotros intentamos, claro, producir hogares para las personas, ¿no? Lo que pasa es que siempre esto es un valor, ¿no? Que se vala a dos. Y yo creo que nosotros, por ejemplo, intentamos siempre alejarnos de los aspectos de la decoración, proponer a que sean las personas, bueno, se necesitan un poco de ayuda, pues bueno, lo damos, pero que pongan su vida dentro. Esto para nosotros es absolutamente fundamental. Que lo logremos o no, eso muchas veces no está en nuestras manos, ¿no? Hay gente que pretende que está construyendo una casa para sí. Al final descubrimos que está construyendo una casa para alquiler de vacaciones de lujo. Y bueno, ahí subvierte todo, porque resulta muy difícil controlar el proceso todo hacia el final. Por eso nos gusta tanto esta casa que hemos hecho en Azeitown, que es una casa donde hay estas cajas que flotan, ¿no? En suspensión, donde abajo de esta radicalidad los clientes han puesto pues sus sillas clásicas de madera de mogno, sus cómodas del 19, sus garrafas de cristal, pinturas de paisajes bucólicas en Alemania, precisamente porque creemos que la casa lo soporta muy bien y se ve que es una casa habitada por una familia que ha logrado absorber la casa y que aman la casa. Otras veces, muchas veces es un binomio. Hay un ejemplo también bueno, hay siempre buenos ejemplos con Sisa porque ha hecho mucho, ha hecho de todo, ¿no? Hay unas fotos muy interesantes de una casa que ha hecho para su hermano, una de sus primeras casas. Fuera era incluso amarilla, ¿no? Es una cosa un poco rara en Sisa. Y que las fotos del interior son unas fotos muy de los 70, ¿no? Con estas cosas hechas a mano, estos macramés y las plantas de los años 70, las plantas de interiores y todo. Y se ve que allí hay una ligación entre la arquitectura y la vida que es muy evidente. Por otras partes, en otras casas de Sisa se ve que la gente no ha logrado habitar la casa. Bueno, o no ha logrado, o no lo quería, o no lo sabía, o no sé lo que ha pasado. Hacer una casa es un acto de intimidad. No es por acaso, yo no sé lo que pasa en Argentina, pero aquí pasa con muchísima gente que empieza a hablar con nosotros para hacer una casa. Bueno, esto es siempre un proceso de 4 años o lo que sea. Pues quizás estarán juntos 1 año o 2 más, pero no más de esto. Se divorcian. Porque de verdad hacer una casa es, para un arquitecto, es entrar dentro de una intimidad donde, claro, si llevas el proceso hasta el final, hay siempre confrontos, ¿no? Y estos confrontos, cuando haces una casa, si de verdad es un buen arquitecto, los tienes que sacar fuera. Y luego, si la gente se encuentra muy bien entre los dos, pues sigan juntos. Si no, te juro que no siguen juntos. Pasa con muchos. Bueno, ha pasado conmigo, por ejemplo. Pasa muchísimas veces. Pero no solo conmigo, con mucha gente, porque es casi una invasión de la privacidad de las personas, ¿no? Yo en este proceso creo mucho, me envuelvo mucho. Hay otro indicador, de verdad, gente con las cuales hemos hecho casas se han vuelto amigos. Continuamos a visitarnos, a hablarnos, a invitarlos a vacaciones. O sea, el acto de la casa es el acto más, como el proyecto, es el acto más primordial. Está lleno claro, de tensiones, de cosas, pero yo creo que también
sí, es verdad, muchas veces el modo como las casas vienen presentadas, muchas veces parece, vamos, una postal, una demostración de la capacidad plástica del arquitecto. Esto para mí es muchas veces un error del deseo de las publicaciones, que lo quieren así, a veces de nosotros, porque algunas personas han hecho un horror con las casas, pero muchas veces también porque la gente no ha sabido ocupar las casas. Y entonces resulta un cierto desequilibrio, vamos, entre lo que pudiera ser una armonía y el resultado final. Solo para decirte, yo creo que hay algo de bueno en los últimos tiempos, porque, vamos, nuestra generación vivía mucho de las revistas de arquitectura. Y las revistas de arquitectura, bueno, tardaban a llegar. Tenías que esperar, tenías que pagar, a veces mucho, hay unas carísimas, ¿no? Hoy tenemos la desgracia del consumo demasiado rápido, pero en este caso hay un vantaje. Pasas por la casa, adelante, y no has pagado, y no... resulta más fácil. Pero al menos lo pagaste. Mira lo que ha hecho los Mateus en no sé dónde. Adelante, que esta está demasiado de Miss Europa 2020. Y sigues adelante. Y no pasa nada. Es igual. Sobre este tema en particular de que estabas hablando de casa, que estuvo buenísimo, me acordaba de una vieja entrevista que le hicieron a ustedes, en las que decía que la arquitectura es un arte, pero a diferencia del resto de las artes, es un arte incompleta. La arquitectura solo se completa con la gente, con las personas, que de alguna manera viene a respaldar lo que estabas diciendo. En definitiva, la arquitectura puede parecer de una determinada manera, pero no es más que un entorno construido con la mejor de las que se completa y se realiza con la interacción de la gente, evidentemente. Es lo que es permanente, ¿no? Lo demás es lo que cambia. No siempre, es lo que digo, no siempre las cosas coinciden en un mismo lugar, o en este caso, en un mismo hogar al mismo tiempo, ¿no? Claro, claro. Y luego hay proyectos mejores que otros, claro, también. Eso. Claro, también. claro. No siempre la culpa es de la gente. Francisco, me voy a abusar y te voy a hacer la última pregunta, ¿sí? Adelante. Y esta es entre existencialista y futurista, veamos cómo la tomas. Tu opinión sobre lo urgente, lo próximo y lo necesario en la arquitectura. ¿Qué sería para nosotros, dentro de nuestra agenda, hablemos, me parece, qué sería lo urgente, qué es lo próximo y qué es lo necesario? Bueno, yo creo que sea urgente que empecemos a mirar la arquitectura desde un punto de vista de compromiso con la sociedad. Esto lo digo no en todos los campos de la arquitectura. Lo digo en el sentido que te puedo hablar de hacer educación social con los presupuestos más bajos del mercado. O sea, nosotros como obligación de dar protección y de dar un hogar a las personas, desde aquí hacia cómo construimos el museo más extraordinario en el centro de una ciudad. Y yo creo que si miramos siempre, no a nosotros, no al edificio, pero al beneficio que nuestra arquitectura pueda llevar a la sociedad, o sea, a la ciudad. Porque yo cuando digo habitación social, lo digo como un ejemplo extremo, pero estos son nuestros conciudadanos, o sea, es la gente que vive con nosotros y que no tiene por qué no irse a los museos, irse a los centros culturales, a la piscina municipal, a la playa, a donde sea. Y nosotros podemos dibujar, por ejemplo, podemos dibujar un museo que sea una barrera o que sea una puerta. Hay museos que invitan a las personas, hay museos que les dicen, usted por casualidad
habrá pensado que tenía que comprar un billete ya hace 2 meses. Y no son mejores o peores, pero son distintos. Yo te dejo con 2 ejemplos de excelentes arquitecturas, extraordinarias, que son 2 tipos de aproximación, por ejemplo, a la idea de un museo, como podría decir un otro edificio público. El Kunsthaus de Bregenz de Zumthor, que es una absoluta maravilla de proyecto, es una cosa impresionante, y tiene una puerta, quizá 2, de 90 centímetros. En un cubo de vidrio hay 2 portitas pequeñas para que entres ya y te sientes ya pequeño, así. Y la Tate Modern en Londres, donde tienes un animal con la boca abierta, ¿no? Es un hipopótamo con la boca abierta hacia la ciudad. Claro que esto no es solo arquitectura, es también el Kunsthaus de Bregenz, se destina a presentar pequeñas colecciones más elitistas, esto, aquello, no me importa. Y la Tate Modern, al contrario, es la continuación de la ciudad, es el museo, si queremos llamarle así, el museo popular del pueblo que entra, que sube, baja, que la mitad de las exposiciones no paga tampoco. Pero yo creo que la arquitectura tiene que prestar mucha atención a estas cosas, estar muy cerca de la gente que promueve estas cosas y proponerles nuevos modelos de aproximarse de las cosas. En esto te quería dar también un otro ejemplo, no sé si lo conoces, es un pequeñísimo museo de Märklin en un naval en Suiza. Sí, una maravilla. Donde hay un café, bar de inmigrantes portugueses que te dan la llave de este museo a ti, firmas un libro diciendo, bueno, Ricardo Sargiotti llevó la llave el jueves, bueno, y te da la llave y caminas por los prados, por los campos, un poco, bueno, 10 minutos o cuarto de hora o lo que sea, abres la puerta del museo y el museo es tuyo. Esto yo creo que son condiciones donde el arquitecto opera una mirada sobre la sociedad que es fundamental. Este es quizás el museo más democrático que conozco, aunque la puerta sea quizás de 70 centímetros. La puerta es más pequeña, pero la democracia es mucho mayor. Y luego yo creo que es aquí que el nuestro papel se debe jugar. No tanto, ahora en los últimos años hay mucho ruido alrededor del papel del arquitecto, que bueno, grupos de arquitectos que van a desarrollar los sistemas sanitarios del barrio. Bueno, para mí está muy bien que desarrollen los sistemas sanitarios de los barrios más pobres, pero no hagamos confusión, ¿no? El afinador de pianos es fundamental para la música, pero no es músico. Y aquí creo que tenemos que ser claros. Nuestro papel es esto. Es un papel sobre todo intelectual. Y luego se materializa cada uno como puede. Eso es lo que es, ¿no? Y de distintos modos, todos interesantes. Bueno, todos, muchísimos de estos modos son interesantes, ¿no? Y creo una otra cosa, nos hace falta volver a una cierta humildad y una cierta sencillez, no sé si se dice así. Pero cuando vemos a los desarrollos urbanos, a los edificios que nosotros llamamos de continuidad, los arquitectos que construían ciudad en continuidad, que construyeran Barcelona, que construyeran París, que construyeran Buenos Aires, y cada uno no intentaba hacer el edificio más extraordinario del mundo. Hay ocasiones para esto. Otras son ocasiones de continuidad. He oído una conferencia de Roger Diener, muy interesante a mi juicio, que decía ya con mucha rabia, ¿no? Que decía, yo no entiendo a esta gente que viene a Europa a hacer
piñas, formas extraordinarias. Hay mucha Indonesia, hay mucho Taiwán. Dejadnos en paz, ¿no? Hay miles de millones en China, sí, sí. Pues. Hay territorio para todos, eso creo, ¿no? Pero una cierta humildad, una cierta obligación social, un cierto trabajo social del arquitecto. Social, digo, en esto de ser la persona más humilde, más sencilla, más honesta. Eso yo creo que nos hace falta. Una verdadera elección, querido Francisco. No habéis entendido nada con este castellano. Una verdadera elección. Tu castellano salió perfecto, bastante mejor que el mío, te aseguro que no es de los mejores. Bueno, ¿qué decirte? Mil gracias, Francisco, mil gracias. Espero que nos veamos pronto, físicamente también. Eso. Y si no, seguiremos dependiendo de esta pequeña fibrita óptica que nos comunica tan fácilmente. Menos mal que tenemos esta. Pero sí, pronto yo me encantaría pasar por Argentina pronto. Y ahora me gustan cada vez más las vacaciones. Luego, bien. A ver si lo hago. Siempre serás bienvenido, lo sabes. Bueno, muchas gracias. Y muchas gracias, y fue un honor, en nombre de todos te lo digo, fue un honor. Muchas gracias a todos. En sentido, ha tenido la paciencia de sentirme. Bueno, hasta un día. ¿Ok? Adiós entonces. Saludos, Ana. Chau, chau. Muchas gracias. Saludos, gracias. También a Marino. Gracias. Chau. Adiós.